Buenas tardes, maestro. Nos presentamos. Mi equipo está conformado por su servidor, María Fernanda y García Ramírez, mi compañero Germán Elios Morales, mi compañero José Calixto Rodríguez y, por último, por mi compañero José Marín Sosa Flores. Mucho gusto. Mucho gusto igualmente. El motivo de nuestra entrevista y nuestra petición a que accediera es porque vamos a presentar un proyecto para nuestra materia de seminario de praxis, en la cual debemos entregar una entrevista hecha hacia un psicólogo que sea especializado en el área educativa. Y nos comentaron que usted tiene la especialidad en esta área. Ok, gracias. Pues sí, Vamos a iniciar con las preguntas. No. Con conocimiento informado. Bueno, mire, maestro, como usted bien sabe, parte de todo esto, esta entrevista, pues es que a usted se le informe sobre los alcances que va a tener esta entrevista, Este instrumento, Este ejercicio. Exactamente. para que igual haya conformidad por ambas partes. Sí, los alcances son meramente académicos, entonces para eso elaboramos un consentimiento informado, el contrato, en donde pues establece que esta entrevista va a ser grabada y también que va a ser transmitida con sus compañeros o incluso subida a medios digitales para fines meramente académicos, no divulgativos. Entonces, este es el consentimiento. Sí. ¿Gusta que se lo lea o usted lo lee? Yo lo leo, si gusta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Preguntarle si tiene alguna duda respecto a Esto al contrario. No, por el contrario, me parece un acercamiento bastante profesional hacia ustedes, un reconocimiento y mi felicitación al docente con el que estén trabajando, porque es importante que ustedes tengan esta claridad de cómo se deben cuidar este tipo de procesos. Entonces, me parece muy acertado que tengan ya este manejo de estos recursos, de esta información para futuras intervenciones o futuros trabajos de investigación. Eso es bueno. ¿Sale? Muchísimas gracias. Bueno, si usted está de acuerdo, podemos comenzar con la entrevista. Sí, así es. Vamos a dar inicio. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es su nombre completo? Gabriel Monge Ortega, ¿Qué edad tiene? 42 años. ¿En dónde reside actualmente? En Tlaxcala, en la comunidad de Acuitlapilco. ¿Cuál es su ocupación actual? Soy docente aquí en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología. Doy clases en los últimos semestres de sexto a noveno en la área de profundización educativa dentro de la carrera de psicología, y en el turno matutino yo trabajo como psicólogo de educación especial, atendiendo escuelas de educación básica donde hay población con necesidades en su aprendizaje, de estudiantes ya sea de preescolar, de primaria o de secundaria. Bien, maestro. Sí, preguntarle, ¿cuál es su grado de estudio? Yo soy licenciado en psicología por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esa universidad se egresó y también se especializó aquí. En la UAP yo hice mi proceso formativo y he tenido varias capacitaciones. Todavía no tengo un posgrado, no tengo maestría, pero he hecho varios diplomados, he hecho varios cursos, varias capacitaciones con respecto a lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Ok, muy bien, maestro. Bueno, preguntarle, y ya como parte de aquí de la entrevista, ¿por qué decidió usted especializarse en esta rama de la psicología?
porque me parece que es el área donde hay más oportunidades del ámbito laboral, ¿sí? Para desenvolvimiento laboral. De hecho, en muchas ocasiones, inclusive aquí en esta facultad, se nos ha pedido participar a varios docentes para cuando se va a dar esta capacitación u orientación a los estudiantes que están en quinto semestre, para que empiecen a conocer las áreas de profundización y elegir. Y básicamente una de las participaciones que a mí me ha tocado comentar con los estudiantes es decirles, si se quieren dedicar al área de salud, que es el típico cliché de cualquier estudiante que llega a la carrera de psicología y decir, yo vengo porque quiero dar terapia, es decirles, afortunadamente la sociedad mexicana ha ido cambiando en la visión del servicio de psicología para la asesoría o para la psicoterapia. Ha cambiado esa visión. Ya ha habido más apertura, la gente ya tiene más disposición para acudir a servicios de atención psicológica, pero todavía enfrentamos ciertas barreras. Dije, ha mejorado, todavía no están completamente superadas. Y la otra barrera es la economía. Hay muchas personas, mucha población que no tiene la capacidad económica de pagar servicios de atención psicológica. Si a veces el medio les alcanza para atender la salud física, la salud mental o la salud emocional, pues a veces no les da. Que afortunadamente también las instituciones, ya sea públicas, privadas, han hecho los intentos por brindar atención a la población, como lo ha hecho también desde el gobierno del estado. Hay una clínica de las emociones ahí por la Procuraduría, o bien la Universidad Autónoma de Tlaxcala también tiene su clínica de atención a la salud, y ahí también se ofrecen servicios de atención psicológica a la población en general. Entonces, veamos que hay esfuerzos de diferentes áreas o de diferentes instituciones para brindar esos apoyos. Entonces, yo cuando me ha tocado asesorar a los estudiantes les digo, pues el cliché de la elección de las áreas de profundización de la psicología es, pueden irse al área de salud, pero realmente donde hay más oferta laboral es a los psicólogos de atención en la educación, psicólogos educativos, es donde hay más trabajo. No necesariamente el mejor pagado, pero es donde hay más trabajo. Entonces, ¿podría considerarse como un tipo de orientador vocacional dentro de la psicología? Es que yo he tenido varias experiencias en el trabajo docente, o sea, no solamente trabajando aquí dando clases en la Facultad de Psicología o trabajando con los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. También me ha tocado trabajar en media superior o en secundaria con las materias de orientación educativa. Entonces, tengo esa experiencia para saber decir que un estudiante cómo puede considerar sus habilidades y sus talentos para poder desempeñarlos y tomar decisiones con respecto a esas habilidades y talentos para tener una orientación hacia dónde poder ejercer esas habilidades y talentos. Preguntarle, maestro, ¿qué es lo que más le gusta de esta rama de la psicología? La posibilidad, yo disfruto mucho el área educativa, pero algo que me enamora y que me llena dentro de esta parte es la posibilidad de incidir en la mejora de la sociedad, ¿sí? Como psicólogo involucrado en los procesos educativos, como docente, y yo creo que ustedes lo podrán indagar en algún momento cuando puedan conocer a otros estudiantes de otros semestres y que si han tenido la oportunidad de cursar conmigo, yo siempre les he dicho, la educación es una herramienta, no es garantía de éxito. Entonces, como docente, como persona que trabaja también en la docencia, te puedo decir esa parte, que mientras una persona tenga claro que todo lo que pueda aprender lo pueda utilizar para su vida cotidiana, ¿qué hablamos de ganancia? Ahora, como psicólogo para la atención de problemas educativos, creo que es fundamental, porque estamos viviendo una transformación en la sociedad en la que tenemos que utilizar un concepto que se llama inclusión, y entonces tenemos que abrir las oportunidades de participación de todas las características de toda la población en general, porque entonces, ¿qué haríamos si no atendiéramos esas necesidades? Hay diferentes características en la población, ¿no? Tenemos diferentes circunstancias de alguna discapacidad, de algún trastorno, de alguna condición,
y esas personas también cuentan en la sociedad. Claro. ¿Qué vamos a hacer por ellas? Exacto. Y entonces, esa es la parte importante en la que a mí también me ha gustado clarificar ese nivel de incidencia. O sea, somos muy valiosos o somos muy importantes para ese proceso de transformación de la sociedad. Disculpe, dentro de su profesión o de la rama de la psicología, ¿cuáles cree que considera que son los mayores retos para afrontar? Pues precisamente la atención a la diversidad. Se dice muy fácil, pero es un gran reto, porque implica muchos ajustes y muchas características. Partamos del hecho desde que tiene que haber, la inclusión viene desde enfoques arquitectónicos. La inclusión no fue un tema o un concepto que se desarrolló meramente en ciencias sociales, en la educación. Tiene orígenes en la parte arquitectónica. Un arquitecto se empezó a cuestionar y decir, los edificios son para todos. Y desde aquí se empezó a desarrollar estas teorías de la inclusión. Entonces, veamos que entonces hay muchas campañas de sensibilización en donde se cuestiona la igualdad de oportunidades para todas y todos, ¿no? Entonces, esa es una parte bien interesante y un reto grandísimo, ¿no? Para el que, por ejemplo, hablemos ahora el crecimiento que está teniendo la población con espectro autista, y que entonces ahora tenemos que considerar que los entornos deben de ser lo más amigables posibles, porque hay factores sensoriales que detonan crisis en estas personas, ¿no? Y entonces tendríamos que tener en cuenta que tiene que haber una transformación en la conceptualización de la sociedad, porque a veces vemos a un niño que está teniendo una crisis, una rabieta, diría alguien, pero no entendemos por qué le pasó, qué lo detonó, y simplemente hacemos un prejuicio de decir, ay, esa mamá no lo cría, no lo educa, sino no conocemos todas las características y las circunstancias. Entonces, la atención a la diversidad es un grandísimo reto, y que implica la unión de esfuerzos muy colaborativos de muchas personas, de muchas áreas de conocimiento, para que de verdad pues, se puedan transformar las sociedades. Muchas gracias. Sí, disculpe. Al igual que hay cosas buenas, también hay cosas malas dentro de una profesión. ¿Cuál consideran que son las cosas que más le desagradan dentro de su ámbito? Pues yo creo que parte complicada dentro de la incidencia de la psicología educativa tiene que ver con el trabajar con gente que no se compromete para esos procesos de mejora. Y hablo desde docentes, porque por ejemplo tú llegas a una escuela donde hay un maestro que tiene su práctica muy hecha, y ustedes no me dejarán mentir, ¿cuántos de ustedes han pasado por su trayecto formativo y les tocó escuchar a un maestro? Yo explico, y el que entendió, ¿por qué se sabe la frase? Porque ya la hemos recibido por parte de ciertos docentes. Exacto, ¿no? Y entonces, eso es preocupante, porque un maestro hoy día tiene que estar consciente de que sí, yo tengo la obligación de enseñar, pero ¿cómo estoy enseñando? Mis métodos, mis materiales, mis formas, ¿me ayudan a que todos mis estudiantes aprendan? Entonces, ese es el reto interesante, donde a veces trabajar con este tipo de docentes es complejo, porque trabajas con un factor humano, que trabajas con voluntades, si quiere, ¿sale? Y ahora, otro factor, porque la educación es un proceso que no solamente es responsabilidad a veces de docente y estudiante. Un estudiante tiene varias esferas, y una esfera es su esfera familiar. ¿Qué pasa con la familia si no le apoyan, si no le dotan? Por ejemplo, un niño de primaria, ahorita lo vimos en pandemia, un niño de primaria que no se conectaba a sus clases. ¿Por qué creen que el gobierno decía que no se podían reprobar? Para pasar a aquellos que no tienen la posibilidad. Pero tú acabas de decir, ¿era responsabilidad del niño conectarse? No. ¿Tener un equipo, un dispositivo? Entonces, en ese sentido lógico, digo, hay muchos factores que analizar, pero en ese sentido lógico, ¿cómo ibas a reprobar a un estudiante que no se conectara a tus clases si el niño
no tiene los recursos. Sí, claro. Por eso digo, en ese sentido lógico, ¿saben? Entonces, hay familias que no brindan esos apoyos, que llegan y te llevan un niño a la escuela y dicen, ya, aquí ya lo dejé, y en lugar de que sea una escuela es una guardería. ¿Sí? Porque cuando se los devuelve a la escuela y están en casa, no hay quien los supervise, no hay quien apoye con tareas, no hay quien le dedique un tiempo para platicar de lo que vieron, de ampliarle sus intereses, de ver, ¿te gusta la historia? Vamos a un museo, que sea estimulante, ¿no? Entonces, el proceso educativo es un proceso amplio, que no solamente sucede dentro del salón de clases. ¿Sí? La magia no solo está aquí. El proceso educativo va más allá de cuatro paredes. Bueno, prosigo con la siguiente pregunta. ¿Usted cómo definiría la psicología educativa? Como una parte de la psicología, un área de la psicología que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Todo aquello que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje y bien con todos los fundamentos de las teorías del desarrollo, de las teorías de los diagnósticos, de las habilidades para la observación, para la valoración, ¿sí? Conocimiento de herramientas y de instrumentos que tienen que ver con las habilidades cognitivas, con el desarrollo de procesos neurológicos, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la psicología educativa. La siguiente pregunta es, ¿qué factores externos influyen en su desarrollo como profesionista? Factores externos influyen en mi desarrollo. Pues yo creo que sí tiene que ver un poco las políticas de algunos gobiernos en que se faciliten o se brinden más ofertas educativas con becas, con apoyos que te permitan tener una formación cada vez más profesional, cada vez más actualizada. Entonces, si bien es cierto que han ido ampliándose o generándose más alternativas, todavía venimos arrastrando una baja oferta educativa todavía. Bueno, siguiente pregunta es, ¿cómo influye la psicología educativa en su vida cotidiana? Pues en mi vida cotidiana, porque todos los días trabajo en ello. Todos los días, de lunes a viernes, me toca ir a escuelas de educación básica a incidir. Ahora, en mi vida cotidiana también influye porque tengo una hija con epilepsia. Y entonces también en su momento pues tuve que aprender sobre esta condición y estar informado sobre qué poder hacer, sobre cómo brindar los apoyos que requiere mi hija para poder tener una vida lo más normal y lo más, ¿cómo llamarla? Pues un desarrollo lo más integral posible, ¿sí? Sin afectación de ningún tipo en todo su proceso formativo como persona. Entonces, en mi vida cotidiana, yo creo que la psicología educativa está muy presente, te digo, desde el punto de vista laboral y hasta personal y familiar. Otra pregunta es, ¿cuál es el propósito de la psicología educativa? Pues el propósito de la psicología educativa es impactar en los procesos educativos que se dan en diferentes niveles, en diferentes instituciones, y que la psicología educativa tiene que favorecer que los procesos de enseñanza-aprendizaje se logren de formas más eficientes, que se cumplan esos objetivos que plantea la educación, que es que las personas aprendan y que aprendan a convivir, que aprendan a ser, que aprendan a aprender, que son los pilares de la educación que promueve un francés que se llama Jacques Delors, y que esos pilares de la educación tienen que ver con esta visión pues, amplia y compleja de lo que es el
proceso de educación en todas las sociedades. ¿Usted qué opina del sistema educativo que se tiene actualmente aquí en la República Mexicana? Creo que tiene una visión interesante. La nueva escuela mexicana propone desde esta conceptualización humanista y desde esta conceptualización de comunidad que la transformación se tiene que dar en el entorno. Eso me parece valioso, porque entonces sí está atendiendo teórica y metodológicamente esta visión social, ¿sí? Porque tenemos que entender que la educación es un proceso social, ¿sale? Es un proceso social que si tú lo ves individuo a individuo, ahí tienes una visión limitada, una versión como si estuvieras construyendo algo muy segmentado. Entonces, si tú cambias esta visión, como lo están haciendo con lo de la nueva escuela mexicana y con el concepto de comunidad y con el concepto del humanismo, te das cuenta que es una filosofía y una teoría congruente. El problema, ya sabemos que a veces esta contaminación política hace que no se ejecute como tal y que solo se cumplan intereses políticos, pero en esta visión tal cual, teórica, filosófica, me parece muy buena. Okay. La siguiente pregunta sería, bueno, hablando del campo laboral de la psicología educativa, ¿cómo considera que es actualmente? ¿Tiene bastante demanda? ¿No tiene demanda? Y si pudiera decirnos más o menos entre cuánto oscilan los salarios normalmente. Ok, es que es muy variable. O sea, lo que te decía hace un momento, la oferta laboral, yo creo que sin temor a equivocarme, la psicología educativa es donde van a encontrar más oportunidades laborales. Todo estudiante de psicología que tenga una formación en psicología general, como lo hace aquí la Universidad Autónoma de Tlaxcala, les da las oportunidades de que se puedan insertar al área social, al área organizacional, al área de salud o clínica o al área educativa. Yo creo que sin temor a equivocarme todavía puedo decir que es el área donde hay más oportunidades laborales. ¿Sí? Donde todavía hay más oportunidades laborales. Desafortunadamente sí les puedo decir que no necesariamente es la que mejor remuneración económica ofrece. Yo creo, te digo, dependiendo de los factores, yo creo que ya inclusive se ha transformado, que hay escuelas privadas que ya están contratando psicólogos. Entonces yo creo que una escuela privada pudiera llegar a pagarle a un psicólogo, pues, yo le calculo como 8,000 pesos al mes. Okay. A un psicólogo, ¿sí? Pero yo creo que son las menos. Realmente hay muchas alternativas. Yo inclusive me ha tocado trabajar con varias generaciones de estudiantes y yo lo que les digo es, ya ahora la misión que ustedes tienen que tener es generar sus propios proyectos de empleo. Ya no egresar y decir, voy a buscar entrar a tal o cual empresa o a tal o cual escuela, institución, ¿no? Generen ustedes sus propios proyectos. Les decía, algunos, háganse un grupito, conozcan a alguien de educación especial, conozcan a alguien de odontología y creen un espacio de una clínica de atención al desarrollo infantil con un terapeuta físico y todo. Y ese tipo de proyectos pueden generar. Háganse un proyecto de atención a adultos mayores, porque también los adultos mayores aprenden, y métanlo con las presidencias municipales, ¿no? Y esa corriente de la pedagogía, bueno, de lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza se llama andragogía. Si la pedagogía es la enseñanza con niños, la andragogía es la enseñanza con adultos. Y entonces también tienes que entender las características. No es igual enseñarle a niños pequeños que enseñarle a adultos. ¿Sí? Las etapas de desarrollo influyen para los procesos de atención educativa. Muchas gracias. ¿En qué instituciones se puede trabajar con esta especialidad? ¿En qué instituciones? Lo que te decía es que hay mucha diversidad de hoy en día. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que en la Secretaría de Educación Pública trabajas en escuelas, pero también inclusive ha habido una modalidad que se llama USAER de hospital. Significa que hay
hay estudiantes que por su condición médica no pueden asistir a la escuela. Y entonces el USAED se encarga de hacer el enlace entre la escuela y el hospital para que los niños continúen con su proceso educativo desde el hospital y les acercan los contenidos, los materiales, los libros, para que los niños desde su atención hospitalaria sigan aprendiendo. ¿Sale? Entonces, por eso te digo, modalidades hay varias alternativas, ¿sale? Entonces, desde instituciones públicas y privadas. Entonces, yo creo que, la parte más importante de la psicología educativa, les decía, hasta el propio autoemplearse, generar su propio proyecto. Imagínense que ustedes en su futuro, si les interesa la área educativa, generar un espacio psicoeducativo y decir, voy a hacer una ruta de museos aquí en el estado de Tlaxcala. Como parte, o sea, conocer el plan y programas de estudio de primaria y decir, voy a hacer toda esta ruta de museos como un proceso psicoeducativo para rescatar los antecedentes históricos y la formación de la identidad tlaxcalteca. Y ustedes, tenemos aquí a nuestros compañeros sociólogos, y entonces dicen, lo hago yo como psicólogo, pero también con un sociólogo. Les digo, la creatividad y el interés es de ustedes, esto no tiene límites, depende de ustedes, de por dónde les guste, por dónde vayan, y la variedad puede ser muy amplia. ¿Qué trabajo realiza en la dependencia en donde ejerce actualmente? ¿Qué trabajo realizo? Sí. Ok. En la mañana, como psicólogo de USAED, a mí me toca evaluar a estudiantes de educación básica, de preescolar, primaria o secundaria, cuando tienen algún problema que repercute en su aprendizaje. Entonces, me toca aplicar instrumentos psicométricos para determinar niveles de afectación emocional y o bien características cognitivas que estén afectando o repercutiendo en su proceso de aprendizaje. O a la inversa. A veces podemos poner una línea estándar. Tenemos el grupo de estudiantes en un salón determinado que tienen un nivel de desempeño todos equitativo, pero tenemos a los de bajo desempeño. Y entonces es a ellos a los que también se les brinda estos procesos de valoración y de atención. Pero también tenemos a los que sobresalen de ese nivel de desempeño. Eso se le llama actitudes sobresalientes. Entonces, educación especial trabaja con los dos picos, con los que tienen problemas en su desempeño escolar, en su desempeño académico, por alguna condición, sea discapacidad, algún trastorno, o por una actitud sobresaliente, y que entonces estos estudiantes también requieren de procesos de enriquecimiento, de actividades para potenciar estas habilidades. ¿Cuáles consideran que son los autores más relevantes dentro del área de la psicología educativa? Es que hay varios, o sea, para empezar desde Piaget y Vygotsky, que son autores sumamente relevantes para entender el proceso de desarrollo del ser humano, uno desde una perspectiva biológica y otro desde una perspectiva sociocultural. Pero además de ellos se han venido agregando autores como Osberg, como Bandura, con el aprendizaje social. O sea, hay muchos, de verdad, hay mucha teoría de diferentes autores que tienen que ver con la psicología educativa. Entonces, realmente yo te podría decir que solo considerar a uno. Y además hay otro factor, que dependiendo de las corrientes, de los enfoques en psicología, yo te acabo de decir algo, la nueva escuela mexicana está con un enfoque humanista. Entonces, ¿por qué se dice humanista la nueva escuela mexicana? Porque trata de satisfacer necesidades básicas. Ustedes ya se irán familiarizando más con esta teoría, ¿sí? Ustedes más adelante tendrán que escuchar sobre la pirámide de Maslow. Abraham Maslow, como un teórico, sobre la satisfacción de necesidades. Y entonces, si una escuela se dice humanista, es porque va a ayudar a que sus estudiantes tengan satisfechas sus necesidades básicas. ¿Cuál es una necesidad básica que tenemos que satisfacer? Descansar, dormir, comer. Alimentación. ¿No? ¿Qué hay en las escuelas? Comedores. Entonces, fríamente eso es humanismo. Fríamente eso es humanismo.
¿Por qué la Universidad Autónoma de Tlaxcala es humanista? Pues por las acciones que realizan. No, porque hay un comedor universitario. Y porque además ofrece un plan de acción tutorial que nos habla de la La Secretaría de Autorrealización, ¿no? Ajá, también. ¿Sale? La Fundación Más. Ok, por eso es congruente y se alinea con estas corrientes, estos enfoques. Y tiene muy marcado el concepto del Homo Universitatis, ¿no? La universidad Sí. también parte de, ¿no? Así es. Entonces, la nueva escuela mexicana, por eso decía, le pega a estos detalles, es humanista, pero al mismo tiempo también se ha ido involucrando con otras corrientes o con otras perspectivas pedagógicas, didácticas. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de constructivismo. ¿Sí? Bueno, para que una escuela se considere constructivista tiene que ver con el mobiliario. Si no hay mesas, no puede ser constructivista. Porque las mesas de trabajo facilitan que el estudiante construya su conocimiento. Si hay puras butacas, hay una incongruencia en el modelo. ¿Sale? Dentro de estas mismas corrientes que usted menciona, ¿cuál es la que se alinea más a sus intereses personales, constructivismo? Yo creo que dentro de todo lo que te he estado ahorita medio comentando y diciendo, esta parte de la atención a la diversidad y el aprendizaje basado en las habilidades, en este humanismo y en este desarrollo de habilidades, eso es lo más importante. Y que ahora la metodología de la nueva escuela mexicana no te habla de una infraestructura, sino te habla de una forma de trabajar que es basándote en proyectos, y que eso se vuelve también un aspecto bien interesante, donde tú como docente ya tienes que enseñarle al estudiante que el conocimiento que adquiera lo aplique en un proyecto, y eso se vuelve muy enriquecedor, porque ya se acabaron esos tiempos, o sea, tienen que ir acabando esos tiempos donde era memorístico, donde era tradicional, donde todo lo que aprendías no se utilizaba. Entonces, esta metodología por proyectos que ahora está trabajando o que se propone en la educación básica en la nueva escuela mexicana tiene que ver con esta transformación en las prácticas docentes. El docente tiene que crear proyectos donde el estudiante diga, sé todo esto y lo voy a poner en marcha, lo voy a utilizar para desarrollar mi proyecto. Y entonces van a atender a situaciones de su vida, de su entorno. Si hay un problema de la basura en la comunidad, vamos a hablar sobre el ecosistema, y entonces el chico se va a comprometer a su aprendizaje porque va a atender a necesidades de su entorno. Esa es la visión que ahorita se está dando en la nueva escuela mexicana. Entonces, eso es lo que yo te podría decir que me parece muy significativo. Sería prácticamente encaminarlo a una mentalidad sobre la sostenibilidad. De alguna manera sí. Un pensamiento humanista, como decía hace un momento usted. Sí, a preocuparte por el entorno. Por eso, lo que te decía, el concepto de comunidad. Si tú te ves solo como individuo y dices, estoy en mi casa y estoy cómodo y tengo luz y te concibes como un individuo solo. Pero ¿qué pasa allá afuera? ¿Qué pasa allá afuera? ¿Y qué pasa si hay delincuencia y si tú dices, no, pero la delincuencia está allá afuera? Aquí yo en mi casa estoy seguro y estoy tranquilo, pero tarde o temprano vas a tener que salir, ¿no? De tu casa. Y al salir de tu casa, ¿cómo vas a enfrentar esos problemas? Entonces, si queremos transformar la sociedad se transforma en comunidad. ¿Sí? Todos necesitamos de todos. Los problemas de allá afuera tienen que ver conmigo. Me afectan. De alguna u otra manera me afectan o me van a afectar. ¿Sí? Porque hay que ver a futuro. Porque vivimos en la misma realidad al final de cuentas. Exacto, ese es el punto. Disculpe, ¿cómo podría implementar el concepto de comunidad? Bueno, para que se pudiera establecer como una de las bases para el aprendizaje. Ok, el concepto de comunidad tiene que ver con este fenómeno. Acuérdate que, por ejemplo, si regresamos a la definición de la ciencia de la psicología, ¿sí? La psicología nos ayuda a entender al ser humano como un ser biopsicosocial. ¿Sí? Entonces, el ser humano es un ser biopsicosocial.
Bio porque tiene un medio físico, ¿no? Tiene su cuerpo, que es su vehículo para relacionarse con el entorno. Psico porque tiene emociones, ¿sí? Y social porque esa relación con sus pares, con sus iguales, le va a ayudar a prosperar o a estancarse. Si tú analizas al ser humano como individuo, no hubiéramos progresado. El ser humano por naturaleza es un ser social, necesita del otro, ¿sí? Si un ser humano, si alguien tuviera un bebé y lo dejara en la naturaleza, ¿qué le pasaría a ese ser humano? Se moriría. Necesita otro ser humano. Sí, sí. Desde ahí, inherentemente somos seres sociales. Bueno, retomando lo de la psicología educativa, dentro de sus años de estudio, ¿cuál era la perspectiva que se tenía sobre la psicología educativa en ese tiempo? Cuando yo fui estudiante, yo creo que ha tenido ya mucho auge, mucho apogeo la psicología educativa, porque se viene teniendo una participación muy fuerte de los psicólogos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que si bien a lo mejor había antes una conceptualización muy clínica, muy de trabajo de gabinete y de aplicar pruebas y de centrarte solamente en el diagnóstico como un mero ejercicio frío de tú, estudiante, tienes este problema y esta condición. Hoy en día se sigue haciendo esos procesos de evaluación, pero cambia la perspectiva, porque ahora se entiende que aunque evalúes a la persona y tiene estas características y digas, ejemplo, tiene discapacidad intelectual tal o cual persona porque ya apliqué mis pruebas psicométricas, ya saqué su cociente intelectual, ya me acerqué al DSM-5, ya vi que tiene estos indicadores según sus habilidades socioadaptativas, por lo cual con todos estos elementos concluyo que tiene una discapacidad intelectual. Sí, pero esa discapacidad intelectual solamente es una característica más de la persona. ¿Sí? No es en esencia lo que lo define, sino con esas características, ¿qué pasa en el entorno? Y entonces la evaluación ha tenido una transformación de una visión clínica y que solamente se reduce a una explicación de tienes este problema, por eso no aprendes. No, tienes esta condición y ¿qué pasa con tu relación con el entorno? Te lo voy a poner en términos muy concretos. Es como decir, tienes una persona con discapacidad intelectual severa, y entonces que tiene afectada su motricidad, pero pues tienes que hacer que pueda aspirar a cierto nivel de autonomía e independencia. Y entonces, si no se puede abotonar, ¿qué es lo que vas a hacer? Transformarle la ropa, ponle cierres, ponle velcros, porque lo que buscas es que sea autónomo e independiente. Entonces, acomódale la ropa. ¿Sale? Sé práctico en eso. Si quieres que logre esa parte, si no se sabe atar las agujetas, porque no desarrolla la motricidad, entonces va a andar con los zapatos con las agujetas desamarradas todo el tiempo. No. ¿Qué vas a hacer? Ponerle unos zapatos con velcro que simplemente metes. Exactamente. Tienes que ser práctico, resolverlo. No pensar de manera tan cuadrada. Exacto, ese es el punto. Entonces te digo, estás evaluando y dices, en una versión anterior, que por eso con tu pregunta me decías, ¿cómo era antes esta incidencia de los psicólogos en los contextos educativos? Pues era a lo mejor muy clínico, muy técnico esta parte, pero ahora se ha cambiado porque sigues haciendo esa evaluación, pero además, ¿qué sí puede hacer? ¿Cómo se puede relacionar con el entorno? En esa visión social. ¿Sale? Entonces, no sé si pude explicar o me quedó clara esa parte. Sí, claro. Respondió claramente. Maestro, para concluir con la última pregunta, hace un rato nos comentaba que usted apoya tanto a estudiantes a desarrollarse, que nota un aspecto sobresaliente, como a lo mejor estudiantes se han rezago, ¿no? Sí. Pienso que esto es un gran cómo en su vida, es un gran por qué en su vida, ¿no? Para ayudar a otras personas. Usted vive para ayudar tanto a estudiantes que necesitan porque tienen un rezago, como a aquellos a los cuales pues tienen una actitud sobresaliente, ¿no? Entonces, ¿cómo permea esta emoción que a usted le da poder ayudar en su vida? ¿Cómo es ese impacto
ese impacto de poder brindar este apoyo a este tipo de estudiantes? Es un impacto muy positivo. Te lo puedo decir tan sencillo como llegar todos los días y que te reciban en la escuela. Maestro, tengo una niña con parálisis cerebral infantil que solamente tiene compromiso en su motricidad. Cognitivamente la niña habla, o sea, se mueve, se desplaza, tiene ciertas dificultades en su psicomotricidad gruesa, es decir, para correr, que no se vaya a tropezar, que se caiga, solamente tiene esas dificultades, pero dice, favorito. Entonces, esta parte de que tú recibes lo que das, ¿sí? Esa reciprocidad, si tú das y haces las cosas bien, vas a recibir algo bien, ¿sí? Vas a recibir, pero no lo haces por recibir, lo haces porque quieres hacerlo. E inherentemente las cosas se dan, ¿no? Porque el ser humano aprende a ser recíproco. Sí, claro. El ser humano aprende a ser recíproco. Y si estamos diciendo que queremos cambiar a las personas, pues ese es el medio, la educación es el medio. Claro. Entonces, la tarea de dedicarse a la educación es una tarea muy noble. Y con un alto compromiso con el ser humano. Claro. Dices tú, amorosa, no podemos desvincular las emociones. Exacto. ¿Sí? Si tú, y así se los pongo, ahorita lo estaba trabajando con mis estudiantes que me fueron a buscar, y se los digo así: si ustedes hacen el ejercicio de recordar a sus mejores docentes, ¿quiénes fueron? Los que les hicieron sentir algo agradable. ¿Siempre? Sí. Entonces no podemos separar que la actividad de la educación tiene una alta carga emocional porque somos seres humanos. Entonces, el trabajar con el aspecto emocional desde una parte muy positiva nos va a dejar grandes frutos. Entonces, yo te diría eso, o sea, eso es lo que yo recibo. Esa parte del entorno donde veo que el niño está feliz, que la niña está avanzando, que tal niño se siente más hábil, o sea, lo ves y te dicen gracias y tienen una muestra de afecto contigo. Claro. Muy hermosa reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo que nos pudo brindar. Tal vez interrumpimos algunas de sus actividades, pero en serio le agradecemos muchísimo que nos haya podido brindar este espacio, abrir este espacio. Creo que el día de hoy adquirimos mucho conocimiento como equipo por parte de un docente y de verdad mucha admiración por usted, por su desempeño, por la manera en la que habla de su trabajo y por todo el conocimiento que este le ha generado. Y nuevamente le agradecemos muchísimo por poder darnos la oportunidad de tener esta entrevista con usted. Gracias a ustedes por su atención, por su tiempo y pues a los que puedan ver este ejercicio, decirles que si están en este proceso formativo de la psicología, pues consideren el área educativa. Es un comercial, es donde hay más trabajo, chicos, piénsenlo, chicas, piénsenlo. Entonces, pues con mucho gusto en lo que yo pueda participar nuevamente, colaborar en los procesos formativos con estas generaciones que vienen aquí a esta facultad, con todo gusto. ¿Vale? Saludos. Muchísimas gracias. Un gusto. ¿Sale? Maestro, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues Que tenga buena tarde. no, igual.